El día de hoy el Real Madrid levanta un título más de la Supercopa de Europa. Cayó el Manchester United, pero el verdadero perdedor de esta contienda a título personal me parece que es José Mourinho, con toda esa cantidad de dimes y diretes previas a este compromiso. ¿Y qué hizo? Incendiar al Real Madrid asegurando que quería a Gareth Bale, coqueteó con el galés, algo que molestó a Zinedine Zidane. Sin embargo, como bien dices, José Mourinho lo ha intentado 3 veces la Copa de Europa, la Supercopa de Europa, jamás la ha ganado, mientras que el francés está bendito. Aquí escuchamos palabras de ambos. Al descanso, el resultado era hecho con un gol que era fuera de juego y que con el VAR sería anulado y estaríamos hablando de 0-0 al descanso y seguramente otro partido. Pero el dominio de que usted habla es la consecuencia de la calidad de un equipo que es superior, que tiene jugadores de gran calidad en centrocampo, que controla normalmente el partido, que tiene la posesión, que la toca y que es consequência disso mesmo. I'm happy with the performance, or with many things of the performance. We don't have in the Premier League Real Madrid. In the second half we found a way to create them difficulties and to give them the kind of football they don't like and they don't dominate. And we had a fight until the last seconds. Y hoy ha sido un partido casi perfecto, porque la primera parte fue espectacular, luego sufrimos un poco en la segunda, pero es una final, es normal. Yo creo que es lo que tiene este equipo, carácter y que tiene hambre. Nosotros nos cansamos de ganar, pero la clave, yo creo que contra un rival así, que tú controlas dos, tres cosas que ellos hacen muy bien, y luego a la hora de que era importante es nosotros con el balón, que hicimos la diferencia con tranquilidad, con serenidad, con tiempo, y conseguimos esto. La clave es un poco de todo, pero es la entrega de todas formas de todo el equipo que ha sido importante. Para ver más, visita foxdeportes.com.